Bom dia a todos. Estamos começando o colóquio internacional História e Documento, a pesquisa histórica no Arquivo das Índias. Esse evento é o resultado da cooperação entre pesquisadores de várias nacionalidades que se debruçaram sobre o acervo do Arquivo das Índias, que certamente é um dos maiores acervos documentais para a época moderna e para os séculos XVI e XVII, seguramente é o maior e mais importante desses acervos, mas que, por uma série de razões, até agora não tem sido muito trabalhado intensivamente pela historiografia brasileira. Então, esse evento foi pensado não só por pesquisadores brasileiros, mas também estrangeiros, como uma oportunidade de incentivar os pesquisadores brasileiros a se debruçarem sobre esse acervo, discutindo não apenas os trabalhos dos palestrantes que estão envolvidos no evento, mas também as variadas possibilidades de pesquisa documental no Arquivo das Índias. Antes de começar a conferência inaugural, temos aqui a presença do professor José Manuel Díaz Blanco, da Universidade de Sevilha. Eu já vou fazer uma apresentação dele. Gostaria de dar alguns informes práticos sobre o funcionamento do evento. Como vocês todos viram na programação, o colóquio acontecerá nos dias de hoje e quinta-feira, dias 19 e 21 de outubro do presente ano, das 9 às 5 da tarde, aproximadamente. Bem, para o público que está nos acompanhando através do YouTube, nós emitiremos certificados para os ouvintes, bastando assinar a lista de presença, cujo link está na descrição de cada um dos vídeos de transmissão, bastando, portanto, assinar cada um dos 2 dias para receber o certificado. Cada comunicação, ao longo das 4 mesas que compõem esse colóquio, cada apresentação vai ter uma duração de entre 20 e 30 minutos, podendo haver um debate ao final, e nós pedimos que o público ouvinte faça suas questões no chat do YouTube. E faremos ao final de cada mesa, incluindo a conferência inaugural, um debate aberto, onde os mediadores vão expor aos palestrantes as perguntas, e passaremos então a respondê-las. O evento será realizado em 2 idiomas, o português e o espanhol. A recomendação é que cada palestrante fale no seu próprio idioma nativo e que, enfim, que haja uma sensibilidade para que todos falem um pouco devagar, para que, ou seja, os falantes do outro idioma compreendam perfeitamente, possam se colocar nos debates. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pessoal técnico da FEFELESH, que tornou possível a realização online desse evento, em particular o Miraldo, o Fábio e a Yasmin, que estão aqui presentes. Quero agradecer também à professora Maria Cristina Pereira, chefe do Departamento de História da USP, que nos concedeu generosamente o apoio institucional do departamento para a realização desse evento. Quero agradecer também a todos os convidados, participantes, os ouvintes que estão nos acompanhando, agradecer pela disposição em realizar, apresentar seus trabalhos, apresentar suas perspectivas de pesquisa, seus pareceres, suas experiências de investigação no Arquivo das Índias. E agradeço também, em nome de todos os participantes que estão envolvidos nesse projeto, aos trabalhadores do Arquivo das Índias, cujo serviço é imprescindível para a realização cotidiana dos nossos trabalhos de pesquisa nessa instituição, sobre cujo acervo a gente se debruça a partir de hoje. Em especial, quero lembrar aqui o nome do companheiro Álvaro Sierra, que deve estar nos acompanhando aqui nesse momento. E, sem mais, eu passo a apresentar agora o nosso conferencista do dia de hoje, professor José Manuel Díaz Blanco, que é doutor em História Moderna pela Universidade de Sevilha, onde atualmente é também pesquisador e professor desde 2015.
Ele é autor de numerosos trabalhos publicados na Espanha e internacionalmente, entre eles artigos, capítulos de livro e organização de obras coletivas. Em especial, eu destaco aqui a publicação de 2 trabalhos excelentes sobre a forma de livro. O primeiro deles é o Razón de Estado y Buen Gobierno, La Guerra Defensiva y el Imperialismo Español en Tiempos de Felipe III, e o livro Así Trocaste Tu Gloria, Guerra y Comercio Colonial en la España del siglo XVII, que, además de sus méritos propios, para além dos seus méritos próprios, recebeu o primeiro prêmio de investigação histórica do Instituto de História Simancas da Universidade de Valladolid. Bom, além de ser uma excelente pessoa, um intelectual brilhante, generoso e destacado, o José Manuel Díaz Blanco é seguramente hoje um dos maiores conhecedores do Arquivo das Índias e do seu acervo. E não sou eu que estou dizendo, particularmente, embora eu concorde realmente com isso, mas é algo plenamente reconhecido pela comunidade acadêmica e científica. O título da sua conferência hoje é Una investigación literaria del siglo de oro, la búsqueda de José de Beitia en el archivo de Indias. Bueno, José Manuel, es un honor para nosotros poder escucharle hoy. Estoy seguro que será una conferencia bastante provechosa para todos. Muchas gracias por su aceptación. Te paso ahora la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a poner en primer lugar, voy a empezar con la presentación de la pequeño tema que planteé. Un segundo, por favor. Confirmadme que se ve bien, por favor. Es correcto, ¿verdad? Pasa bien la diapositiva. Vale. Bueno, pues buenos días para vosotros, los compañeros que estáis en América Latina. Buenos días para quienes nos encontramos aquí en Europa. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos en función de cuál sea el uso horario en el que nos encontremos actualmente. Yo quería empezar fundamentalmente con palabras de gratitud, ¿no? Un poco siguiendo en la línea que el profesor Gustavo Veloso ya ha iniciado. Yo quería agradecer, pues, como corresponde a todas las personas que hacen posible que eventos científicos de esta naturaleza tengan lugar y máxime que tengan lugar en estos tiempos pues tan difíciles, pero en los cuales las nuevas tecnologías pues nos están enseñando los caminos para poder comunicarnos de maneras distintas y a veces incluso más eficientes. Y quería agradecer muy fundamentalmente entre esas personas pues al profesor Gustavo Veloso, a ti, Gustavo, querido amigo Gustavo, ¿no? Muchas gracias, bueno, ahora primero por tus palabras de presentación, que deben más a tu bondad y a tu generosidad que a mis méritos reales. Y quería agradecerte, pues, bueno, que el esfuerzo por haber realizado un seminario tan interesante como este. Me gustaría comenzar incluso por una reflexión incluso de la propia materia, de estudio, de reflexión, de discusión que tú nos propones. Y quería agradecerte porque evidentemente me hicieras un hueco dentro del seminario pues, con tanta generosidad. Efectivamente, a mí la verdad que cuando el profesor Gustavo Veloso me sugirió la posibilidad de formar parte de un seminario como este, le dije que sí inmediatamente. Le dije que sí, en primer lugar, por amistad, por supuesto, por aprecio personal, mucho que le tengo, como él sabe, vosotros sabéis, los que os conocéis a ambos, pero también porque la propia materia de estudio me pareció extraordinariamente significativa, me pareció muy atractiva, quizás incluso no tan abundante como debiera. Que nos reuniéramos los que pudiéramos denominarnos como historiadores generalistas, ¿no? por así decirlo de alguna manera, para reflexionar sobre el archivo. Eso lo hacen, claro, evidentemente, con mucha frecuencia los compañeros de lo que por lo menos aquí en Sevilla se denomina el área de ciencias y técnicas historiográficas, ¿no? Que está lógicamente para eso, ¿no? Para el análisis directo como objeto de estudio en sí mismo del patrimonio documental, archivístico, que aquí en la ciudad de Sevilla, quienes lo conozcáis, que
sois muchos de vosotros, pues es bastante abundante. Sin embargo, entre los historiadores, más generalistas, si así podemos llamarnos, preocupados pues, por la edad moderna, o por la edad colonial, o por la época virreinal, sea cual sea la terminología que creáis más conveniente, quizás la reflexión en sí misma sobre el archivo general de Indias, otros archivos que tenemos a nuestra disposición, quizás no es tan abundante. Quizás para nosotros, y es lógico, ¿no?, que sea así, el archivo es más una herramienta de estudio, una ventana la ventana privilegiada que tenemos para asomarnos al tiempo pasado, a la historia, al siglo XVI, al XVII, al XVIII, yo específicamente al XVII, ¿no?, si se me permite adelantarlo un poco respecto a los contenidos que vamos a hablar. Y bueno, solemos hacerlo así. Y quizás nuestros documentos, nuestros papeles, nuestro archivo, quizás no es tanto un objeto de estudio, al menos no con la frecuencia que merece. Creo yo percibir eso. Y sería conveniente que lo hiciéramos más a menudo. Por eso me parece una excelente idea este seminario. Obligarnos a hablar sobre el archivo, por supuesto, de las investigaciones que realizamos por allí, efectivamente de su calidad de herramienta para conocer las materias que específicamente más nos interesan a cada uno de nosotros, pero discutir sobre el archivo. ¿Qué es el archivo? ¿Cuál es la historia propia del archivo a la cual nosotros, a veces sin darnos cuenta, pertenecemos? ¿Cuáles son las tradiciones intelectuales que se han formado en torno al archivo? Y que todos nosotros, los que frecuentamos el archivo, incluso aunque a lo mejor no nos demos cuenta o no seamos conscientes, sobre todo al inicio de nuestras carreras investigadoras, pero nosotros vamos a potenciar, vamos a continuar, vamos a separarnos de ellas, es decir, siempre vamos a actuar dentro de ellas. Otra cosa que el grado de conciencia que nosotros tengamos de eso, pero que vamos a actuar allí y que nos vamos a situar dentro de un determinado espacio literario e intelectual, de eso no cabe duda. Y paradójicamente, pues a lo mejor no hablamos tanto de esos espacios intelectuales. Y, por lo tanto, a eso quería aproximarme yo, a una pequeñísima, pero creo que muy significativa y creo que muy bonita, muy interesante, experiencia de investigación que tuvo lugar en lo que todavía no era realmente el archivo de Indias, sino que eran los archivos de la Casa de la Contratación en el siglo XVII. Nuestro archivo tiene efectivamente una historia. El archivo de Indias en el que nosotros trabajamos, permitidme un poco por situarnos dentro de ese marco más amplio y ahí insertar los contenidos concretos de los que quiero hablar. Nuestro archivo, como archivo, tiene una larga historia detrás, pero exactamente el archivo en el que nosotros trabajamos tampoco es tan antiguo. Nosotros, seamos conscientes o no lo seamos, que a veces no lo somos, trabajamos en un archivo de Indias que es un archivo público, donde investigar es un derecho y donde como ciudadano podemos entrar libremente para realizar ciencia histórica, una historia crítica, un análisis crítico y libre en cuanto al pensamiento y la expresión del pasado. Eso no siempre ha sido así, evidentemente. Esas circunstancias no vienen a darse más o menos hasta por redondear, el 1900 aproximadamente. Un poco finales del siglo XIX, desde el momento en el cual básicamente el archivo se desvincula de la gestión del Ministerio de Ultramar y pasa a estar gestionado como el resto de los archivos estatales por el Ministerio de Instrucción Pública, Cultura, etcétera. La terminología ha ido cambiando conforme las décadas, los años, las épocas. Antes, el archivo de Indias era un archivo, esta será una idea importante dentro del tema que quiero tratar, un archivo secreto, en el que investigar no es un derecho, en el que investigar era un privilegio. Y un privilegio que se concedía, o una licencia que se concedía no a ciudadanos en el sentido moderno de la expresión, sino súbditos de una monarquía
en los que se confiaba para realizar historia oficial, en los que se confiaba para hacer propaganda, propaganda bien hecha, propaganda de un elevado nivel intelectual, de una solidez literaria muy importante, pero propaganda, al fin y al cabo, historia oficial, en definitiva. Y antes todavía de eso, de la existencia del archivo como archivo secreto de la monarquía, lo que existían eran los diferentes archivos administrativos que luego se conformarían en archivos históricos y que posteriormente se irían democratizando y haciendo públicos en el contexto del Estado liberal nacional. Por tanto, el archivo tiene una historia que tenemos que conocer y ser conscientes de que el archivo somos nosotros, que la historia del archivo no puede limitarse, aunque sea temas de una importancia excepcional, a la fundación dieciochesca del archivo como tal, el real reinado de Carlos III, a figuras intelectuales pues, como José de Gálvez, como Juan Bautista Muñoz, el encargado de realizar la historia de las Indias para el que originalmente se iba a redactar desde el nuevo archivo de las Indias. No se puede resumir solamente a eso y a la explicación estructural de cuáles son los fondos, de cuáles son los contenidos que tiene el archivo. El archivo es, sobre todo, quienes hemos podido trabajar en él. El archivo es el pensamiento que se ha creado en él. El archivo es la literatura que se ha creado en él. Y eso, desde la perspectiva actual, insisto, es fundamentalmente un fenómeno del siglo XX. Si queremos, de finales del siglo XIX, donde tiene ya un cierto arranque, pero sobre todo entre figuras que vienen de América Latina, que son representantes diplomáticos de sus respectivos países, y bueno, se le abre un poco la posibilidad de investigación, algo que realmente los investigadores no están trabajando de una manera tan sistemática. Pero bueno, partamos de ahí. Finales del siglo XIX y fundamentalmente siglo XX y evidentemente lo que llevamos de siglo XXI. Sin embargo, eso no quiere decir que no se haya investigado antes en el archivo de Indias, por supuesto. Aunque fuera como privilegio, aunque fuera como licencia, esa investigación previa también existe. Y creo que, por tanto, también estamos obligados a conocerla. E incluso existe, aunque sea por mínima que sea, por pequeña que sea desde nuestra perspectiva actual, pero es que es importantísima, fundamental en términos cualitativos, también existió una investigación literaria en los archivos administrativos que luego posteriormente se depositaron en el archivo histórico, en fin, en el archivo general de Indias a partir de su fundación tardo-dieciochesca en el reinado de Carlos III. A una de esas es a la que yo quiero referirme. Una investigación literaria que tuvo lugar en lo que desde España consideramos tópicamente el siglo de oro, es decir, en el siglo XVII, y una investigación que realizó un personaje excepcional, que quizás muchos de vosotros conozcáis. Si no lo conocéis, pues será para mí una profunda satisfacción pues, poder presentároslo y abriros un poco la posibilidad de familiarizaros con esta figura, pero estoy seguro que muchos de vosotros lo conocéis ya, que es José de Beitia Linaje, que cuando realizó su investigación era tesorero de la Casa de la Contratación. Sabéis que era la institución que se encontraba de representación regia que se encontraba en los puertos andaluces, en Sevilla principalmente en los siglos XVI y XVII, en el siglo XVIII en Cádiz, y que investigó en los archivos de la Casa de la Contratación en el siglo XVII antes de que estos fueran incorporados al archivo de Indias, mucho antes, porque de hecho el archivo de Indias como tal ni siquiera existía, quedaban todavía 100 años largos hasta la fundación del archivo de Indias. Evidentemente es una experiencia minoritaria, pero insisto, a mí personalmente me parece enormemente significativa. Me parece que en experiencias como la suya o en experiencias como la de Antonio de León Pinelo, que son, sí, experiencias muy individuales, pero ahí se encuentran las raíces históricas de nuestro oficio, de lo que nosotros hacemos cotidianamente en el archivo de Indias. A los historiadores nos gusta mucho la historia de la historia de la historiografía, la historia del pensamiento histórico.
Pero muchas veces eso se enfoca principalmente, tengo la sensación, corregidme si me equivoco, a los grandes paradigmas históricos, a la filosofía de la historia, a el cómo conocer la historia, al qué es la historia. Y quizás no tanto se enfoca a la historia de cómo se ha hecho la investigación histórica a lo largo de los siglos. Volver a esas figuras casi patriarcales, seminales, de origen, esos pues, grandes escritores del siglo XVII como Antonio de León Pinelo o como este José de Beitia Linaje, creo que un poco nos reconcilia y nos brinda el conocimiento necesario para entender o ser más conscientes de la larga tradición literaria que tenemos a nuestras espaldas cada vez que hacemos algo tan cotidiano para muchos de nosotros como es entrar en la sala de investigación y ponernos a leer en unas condiciones de absoluta libertad, lo cual no deberíamos dar por sentado que eso sea natural, ni muchísimo menos, las fuentes que cobija el archivo de Indias. Bueno, pues entonces permitidme que hecha esta introducción, que espero no haya sido excesivamente larga, pero que no por lo menos, voy entonces a entrar un poco en los detalles. ¿Por qué José de Beitia? Bueno, pues sencillamente pues, por aprovechar el trabajo que ando realizando en los últimos tiempos. Durante los últimos 5 años, disculpadme el pequeño apunte personal, comencé en 2016, he terminado en el verano, pero el verano es en Europa, ¿no? Pues no sé, en agosto, septiembre aproximadamente, después de 5 años de trabajo, he terminado un libro que finalmente se llamará, así como veis, El norte de la contratación y la tradición beitiana. El subtítulo Un itinerario del siglo de oro al pensamiento histórico moderno, ¿no? Estoy ahora en el momento de presentarlo a la editorial, de que pase los procesos de revisión pertinentes, un momento crítico, pero bueno, que hay que pasar por allí porque así lo demanda la calidad científica de todo lo que hacemos en la universidad. ¿Qué es lo que estudio en este libro? Bueno, ya os lo he presentado un poco en esta introducción anterior, ¿no? Estudio fundamentalmente a la figura de José de Beitia Linaje y muy especialmente me centro en una obra que publicó en Sevilla en el año de 1672 a cargo de la famosa editorial sevillana que presidía, que dirigía Juan Francisco de Blas, que es el libro Norte de la contratación de las Indias Occidentales, que probablemente muchos de vosotros conocéis, que probablemente muchos de vosotros habéis utilizado como fuente histórica en muchas ocasiones, pero que sin embargo rara vez, volviendo un poco al mismo razonamiento que hacíamos sobre el archivo, en muy pocas ocasiones ha sido el objeto de estudio. Como herramienta de estudio para hablar de 100.000 cosas relativas en general a materias tocantes a la carrera de India, eso sí, es un clásico, evidentemente, conocidísimo y utilizadísimo. Sin embargo, paradójicamente, es una paradoja que se puede explicar, pero bueno, no tenemos tampoco tiempo para entrar en ello, no hay mucha obra en torno a José de Beitia Linaje. Hay apenas un par de trabajos breves, magníficos eso sí, debidos a Santiago Montoto, publicado en el año 1923, otro de Francisco de Solano Pérez Lila, que lo publicó en 1981, era el estudio introductorio a la reedición facsímil del norte de la contratación, que hizo entonces el Instituto de Estudios Fiscales, y salvo alguna poca cosita más, pues ya. No existía ninguna monografía ni sobre el autor ni sobre la obra. Entonces me pareció que, en primer lugar, comencé el proyecto con la idea de reivindicar el norte de la contratación, reivindicar su lugar dentro de la producción literaria, del horizonte cultural del siglo de oro. Algo además que, bueno, me parecía conveniente dentro de determinadas efemérides que están pues a la vuelta de la esquina. En el 2022 se cumplirán 350 años de la publicación del Norte de la Contratación y en el año 2023 se cumplirá el 4º centenario del nacimiento del autor. Luego, posteriormente, nos sorprenderá el proceso, y eso también lo ha dilatado mucho, o más de lo que yo pensaba, más de lo que yo deseaba. El proceso de redacción pues fue cambiando el enfoque que yo le había dado originalmente, ¿no? Y de ser un estudio pues puramente ambientado en el siglo XVII, enfocado, digamos, a la producción cultural, aurisecular, pues al final terminé dándome cuenta de que la influencia historiográfica del norte de la contratación, incluso sabiendo yo de antemano que había sido muy importante, pues
la investigación me demostró que no, que tenía un peso incluso mucho mayor de lo que yo había supuesto. Y por tanto, pues el proyecto se fue definiendo más que solo y exclusivamente como un estudio sobre el siglo XVII, sino se transformó en un estudio de las conexiones culturales entre el siglo XVII y el siglo XX. Muy especialmente el comienzo del siglo XX, cuando en ese archivo de Indias que se abre a la investigación pública, nacen los estudios históricos modernos sobre la cajera de Indias, y en ese momento, cuando no hay nada, cuando no hay una tradición historiográfica moderna, determinados clásicos, como pueden ser Comercio y Navegación de Clarence Herring, de una manera estrechísima, el libro de Hamilton sobre el tesoro americano y la revolución de los precios, un poco en menor medida La Sevilla y el Atlántico de Pierre Choni, pero también del matrimonio Choni, de Huguet y Pierre Choni, pero también ellos, y otros autores quizás un tanto menos notorios, pero que son muy importantes como pioneros, el caso fundamentalmente de José Manuel Piernas Hurtado, catedrático de Económicas en la Universidad de Madrid, que en 1907 publicó un pequeño libro sobre la Casa de la Contratación, que para mí fue el texto clave en la apertura de estos estudios. En fin, para la creación de esos estudios modernos sobre la cajera de Indias, jalonados de hitos fundamentales como esos que acabo de referir, el norte de la contratación, en ausencia de una tradición literaria moderna, jugó el papel de base conceptual, de base metodológica, de puerta sobre cómo empezar a investigar en el archivo de Indias para los pioneros que estaban desbrozando los caminos que luego muchos otros hemos tenido el privilegio de poder continuar transitando. A eso lo ya han denominado la tradición beitiana y, por tanto, a la influencia de Beitia sobre los primeros, sobre todo los primeros, luego posteriormente también, pero sobre todo los pioneros en el estudio novecentista de la cajera de Indias, pues eso se convirtió en el centro del proyecto, en el vínculo cultural entre las ideas que nacen en el siglo XVII y sobreviven hasta el siglo XX, y en el siglo XX se transforman en pensamiento histórico moderno. Dentro de este estudio en general, lo que más he disfrutado, no sé si es lo más interesante, eso ya cada uno, incluso si hay algo interesante en el libro, ¿no? Que también está por discutir, no soy yo el que lo tiene que decir, desde luego, pero lo que yo personalmente más he disfrutado, aunque luego paradójicamente también es el más débil por razones que expresaré más adelante, pero el que yo más he disfrutado fue el capítulo, la parte de la investigación que se refiere a la investigación de la investigación archivística realizada por Beitia en el norte de la contratación. Por tanto, permitidme presentaros un poco de manera general qué es lo que planteo en este todavía manuscrito, en este proyecto que busco publicar en los próximos meses, a ver si es posible, y muy especialmente cómo fue esa experiencia pionera de investigación de José de Beitia en los archivos del norte de la contratación. En los archivos de la Casa de la Contratación, perdón. Por decirlo de alguna manera, hasta donde yo sé, de una manera clara, hasta donde yo sé, la investigación de José de Beitia Linaje fue la primera investigación literaria, no administrativa, porque administrativamente, por supuesto, los archivos de la Casa de la Contratación eran consultados constantemente para la deliberación de situaciones políticas administrativas concretas. Pero la primera investigación literaria, hasta donde llegan mis conocimientos, realizada entre los fondos documentales de lo que ahora es la sección contratación del Archivo de Indias, fue la que realizó en el siglo XVII José de Beitia Linaje. En cierta manera, cuando cualquiera de nosotros hoy en día investiga en la sección contratación del Archivo de Indias, conscientemente o no, lo que hacemos es continuar un camino, insertarnos en un espacio literario, en una tradición investigadora que comienza con los trabajos de investigación que realizó en unas circunstancias muy diferentes a las nuestras, evidentemente, José de Beitia Linaje entre aproximadamente 1660 y
1670, durante toda una década hasta que el manuscrito lo tuvo listo para pasar la censura monárquica y eclesiástica en 1671 y publicarse, como veis en la diapositiva, en el año 1672. Bueno, para empezar, entonces, hablando del norte de la contratación, hay que empezar hablando por José de Beitia, el inicio de cuya vida lo tenemos bien marcado en su partida bautismal, que os presento aquí en esta diapositiva. Esta es una fotografía que tengo por cortesía del Archivo Diocesano de Burgos. Beitia era burgalés en origen. Nació allí en 1623, se bautizó en la parroquia de San Gil Abad, que es una parroquia, una collación bastante importante de la ciudad de Burgos, que sabéis que era pues, una ciudad mercantil bastante importante de Castilla, del norte de Castilla, conectando con los puertos del Cantábrico, y que, bueno, podéis ver ahí. La mayoría de vosotros lo sabe leer directamente, en cualquier caso incluyo también la transcripción, ¿no? En 12 de enero de 1623 años, yo, Jerónimo Fernández, cura y beneficiado en esta iglesia de Señor San Gil, la parroquia de San Gil Abad, insisto, bauticé dentro de ella un niño que se llamó Josep, hijo de Pedro de Beitia y de María Alonso de Linaje, su legítima mujer, vecinos de esta ciudad y parroquianos de esta iglesia. Fueron sus padrinos el licenciado Bartolomé Bonifaz, cura de esta iglesia, y Petronila de Ortuño. Diéronle por sus abogados a los reyes, que son evidentemente los reyes magos. Eso me hace pensar que, dado que se bautizó el 12 de enero, si sus abogados y sus protectores son los reyes, él posiblemente nació el 6 de enero y se bautizó una semana después, el 12 de enero. Solo es una hipótesis, lógicamente. Siendo testigos, Domingo de Avechúa o Avechuco, ¿no? Depende un poco de si lo leemos en el original o en la copia del expediente de las probanzas de su hábito de la Orden de Santiago, y Juan de San Juan, fecho ut supra y las firmas. Aquí está el inicio de su vida, que eran unos inicios muy humildes. Ese niño que se llamó Josep era inimaginable que nadie, ninguno de los presentes que se encontraban entonces en la parroquia de San Gil Abad fuera ni medianamente consciente, ni pudiera sospechar siquiera el derrotero fascinante, fastuoso que esa vida iba a recorrer. En efecto, la de José de Beitia fue una vida extraordinaria, como titulo esta diapositiva. Una vida transcurrida plenamente en el siglo XVII, en el corazón del siglo XVII. Nació en 1623, como hemos visto, y murió en 1688. Por lo tanto, digamos, su madurez, su vejez, la época en la que él desarrolló su carrera política y literaria transcurrió fundamentalmente durante los reinados de Felipe IV y Carlos II. Es una vida a caballo entre el reinado de Felipe IV y el de Carlos II, en la época en la que tradicionalmente se ha denominado de la crisis, la decadencia de la monarquía, ideas que, como sabemos ahora, están tan sumamente revisadas. Efectivamente, los orígenes de Beitia son muy humildes socialmente, relativamente humildes. Él nació en el seno de una familia de hidalgos sedicentes. Bueno, el padre como vizcaíno se podía considerar, ¿no? Por aquello de la hidalguía universal de los vizcaínos. La madre, que procedía de la Bureba, también se denominaba hidalga, pero lo cierto y verdad es que no tenían condiciones materiales como para sostener un verdadero estilo de vida noble. De hecho, regentaban pues, un mesón, una posada en Burgos, en la calle que entonces se llamaba de Trascorrales, que lógicamente era un estilo de vida completamente alejado de las exigencias más pulcras de la dignidad nobiliaria. Y tuvo que ganarse la vida. Y tuvo que buscársela a él y lo hizo con un éxito verdaderamente sorprendente. José de Beitia Linaje es posiblemente uno de los mejores exponentes, uno de los mejores ejemplos de eso que ha sido conceptualizado por la historiografía social de la España moderna, desde don Antonio Domínguez Ortiz en adelante, como la movilidad social ascendente. La sociedad estamental no es un modelo rígido, es posible la movilidad social, en contra de lo que se ha afirmado tradicionalmente en muchas ocasiones, y la vida de José de Beitia da fe de ello.
Es un caso minoritario, por supuesto, evidentemente. Esto no va a ser una biografía tipo, esto es una biografía verdaderamente extraordinaria, pero que nos ejemplifica muy bien esos mecanismos de la movilidad social ascendente. De su Burgos natal pasó a Sevilla sirviendo a sus señores. Su padre murió siendo él muy joven, eso fue otro problema, murió cuando él tenía pues, unos 14 años aproximadamente. La madre pues, se casó con un segundo esposo y, bueno, pues el chico pues, se tuvo que ganar la vida y lo hizo pues ganándose la vida como criado. Sus primeros pasos en la vida pública fue haber servido a algunas de las familias de la oligarquía burgalesa y muy especialmente a una familia muy notable, enriquecida pues, por el comercio con el norte de Europa, el comercio de la lana, ¿no? Todo ese tipo de negocios en los cuales la oligarquía mercantil burgalesa abundaba tanto, que era la familia de los Castro, ¿no? Castro o Fernández de Castro. Generalmente los Castro. Y así llegó a Sevilla. Primero pasó a Oñate, siguiendo uno de los Castro, que iba a estudiar en la Universidad de Oñate, y él pues, lo acompañó como criado suyo. Y luego otro Castro que desde Burgos bajó hasta Sevilla para casarse, pues él bajó a Sevilla acompañándolo para servirle en la intimidad de la casa. Esos son sus inicios. Sin embargo, en el año 1644 llega a Sevilla otro burgalés que está emparentado, de hecho era tío, este Castro que había ido a Sevilla, al que Beite acompañaba, era su sobrino. Llegó Jerónimo de Sanvítores. Sanvítores es una de las figuras más fascinantes de las muchas que tiene el siglo XVII español, de la política cortesana del siglo XVII. Una figura fundamental que cuando se va a estabilizar en la corte, va a funcionar fundamentalmente desde el Consejo de Hacienda. Y conoció al criado de su sobrino y dejó escrito, dejó declarado en algún sitio, encontró talento en el muchacho. Y le pidió a su sobrino que lo dejase a su servicio. Lo tomó bajo su protección. Y Sanvítores le abrió entonces las posibilidades de una vida de mayor prosperidad. Así, por tanto, le confió la representación de los negocios de la oligarquía burgalesa en Sevilla. Los burgaleses tenían en Sevilla una gran cantidad de rentas públicas que había que cobrar. Hacía falta un representante, un procurador de negocios que se hiciera cargo de todo ello. Y Sanvítores escogió, dentro de sus redes de confianza, a Beiti. Eso le sirvió a Beitia para independizarse económicamente y inmediatamente en ese mismo año 1644 da un paso que es interesantísimo, que es el de su propio matrimonio. Se casó con Tomasa Josefa Murillo. Ese Murillo, apellido célebre dentro de la Sevilla del siglo XVII, porque es el apellido del gran pintor, el gran genio de la pintura, Bartolomé Esteban Murillo, miembro importante de la sociedad urbana de la época. Tomasa era precisamente la sobrina de Murillo. Vivían en la misma casa, porque Murillo, al quedar huérfano, se fue a vivir con su hermana, con la madre de Tomasa. Entonces podemos deducir que durante algún tiempo Beitia y Bartolomé Esteban Murillo vivieron justo bajo el mismo techo, en la misma casa, formaron parte del mismo círculo familiar y hay ejemplares documentales de sobra que nos establecen la larga amistad, la confianza que ambos, Murillo, el pintor, y Beitia Linaje, el político, escritor, guardaron a lo largo de toda la vida, de toda la vida. Por lo tanto, por una parte, tenía ya pues, el círculo familiar de los Murillo y siempre contó con la protección de Sanvítores. Y bueno, aunque Murillo pues, nos pueda sonar un poco más conocido, en realidad mucho más clave es Sanvítores. Gracias a la protección, a las recomendaciones de Sanvítores, gracias a que Sanvítores lo introduce dentro de las redes familiares que predominan dentro de las estructuras de la Casa de la Contratación, Beitia se consolida como ministro del rey en la Casa de la Contratación durante un periodo larguísimo. Pongo ahí, larguísimo, muy prolongado dentro de su vida. Pongo ahí entre 1649 y 1677. Incluso podría adelantarse un poco la fecha de inicio, llevarla hasta 1646, por ejemplo. Pero vamos, son detalles menores. Unos 30 años de servicio en la Casa de la Contratación que le fueron brindados en origen por la confianza que Sanvítores depositó en él.
Durante esos 30 años, evidentemente, se convirtió en una referencia fundamental dentro de la vida pública sevillana, dentro de la carrera de India, publicó en ese contexto El norte de la contratación y, por tanto, todo ello le brindó la posibilidad de culminar a aquel muchacho que había nacido, ¿no?, entre los fogones de la humilde posada familiar, su carrera política en Madrid, no en Sevilla, sino en Madrid, en el Consejo de Indias, donde fue consejero de Indias, donde fue camarista de Indias y donde sirvió también en la Junta de Guerra de Indias, e incluso como entre 1682 y 1685 como secretario del despacho universal, es decir, como secretario personal, el que actuaba en la intimidad del propio rey de España. A la sazón era Carlos II. Así que es una vida realmente extraordinaria, dentro de la cual tiene sentido el libro, tiene sentido el norte de la contratación, donde él ya no se define, evidentemente, como un niño ya llamado Josep o como el hijo de los mesoneros de la calle de Trascorrales, sino que se define a sí mismo, se presenta como don Josep de Beitia Linaje. Ya no era el niño llamado Josep, ya era don Josep de Beitia Linaje, caballero de la Orden de Santiago, señor de la Casa de Beitia, del Consejo de Su Majestad, su tesorero juez oficial de la Real Audiencia de la Contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla. Y todo puesto alrededor de su propio escudo de armas, que según quería afirmar era este que tenemos. Por tanto, el libro tiene mucha lógica dentro de sus procesos, de su camino de ascenso profesional, personal y social. Lo cual da algunas claves de lectura muy interesantes para el texto, que es un texto complejo y que no debemos dar por sentado que sea un texto completamente aséptico y que no haya trampas dentro de él. Las hay. Pero yo no voy a tratar de eso ahora. Yo voy a tratar de otras claves, de las claves que son más literarias, ¿no? Y la que precisamente por eso han seducido a la historiografía. Y que también por eso mismo han dado lo que los choní llamaban la seguridad de la ilusión de una falsa seguridad científica que el norte había ejercido entre los primeros historiadores de ese archivo de Indias público, ¿no?, de comienzos del siglo XX. Pero ciertamente es que es irremediable no caer seducido por el poder literario del norte de la contratación. Mucho más y especialmente si se conoce el archivo de Indias, mucho más si se conoce la sección contratación y se conocen, por tanto, las dificultades de conocerlas y de trabajar. El texto, el libro, el norte de la contratación, o el norte, sencillamente, como muchas veces nos referimos a él, el norte tiene la calidad de un texto canónico. Es un clásico, ¿no?, como lo elevó el profesor Antonio García Vaquero, antiguo catedrático de Historia Moderna de aquí de la Universidad de Sevilla, gran reconocido especialista en la carrera de Indias, que lo consideraba un clásico, ¿no? Y que yo creo que es una descripción que muy pocos de nosotros que querríamos ni desde luego podríamos discutir. ¿Qué lo convierte en un clásico? Pues, entre otras razones, pienso, ¿no?, y es una de las tesis básicas del estudio, que es la conjugación de tres elementos textuales, literarios, que son claves. En primer lugar, y como ya hemos hecho referencia a ello, la experiencia profesional en la casa de la contratación. A los historiadores nos gusta leer el norte de la contratación porque somos conscientes de que Beitia no está hablando de su tema solo desde una perspectiva literaria, sino que realmente él sabe muy bien de qué está hablando. Hombre, porque ha trabajado durante 30 años en la casa, por aquel entonces no tanto, ¿no?, evidentemente, ¿no?, 30 años al final, ¿no?, pero bueno, trabajó durante muchísimos años en la casa de la contratación, por tanto, conoce de primera mano su materia de estudio. En segundo lugar, porque al escribir el norte de la contratación se enriquece de toda la fértil tradición intelectual de lo que en el estudio he denominado la literatura oficial indiana.
Beitia Linaje quiere construir para la Casa de la Contratación algo que sea equivalente a lo que, por ejemplo, ha realizado Juan de Solórzano Pereira en el ámbito del Consejo de Indias cuando publica su política indiana 20, 30 años antes, ¿no? Según en qué modo, si nos ponemos en el inicio de la investigación, en el momento en el que ya publica Beitia el norte de la Contratación, un par de décadas antes. Y, en tercer lugar, porque el norte de la Contratación, a diferencia de muchos de los clásicos de la literatura oficial indiana que están construidos con fuentes de información puramente literarias, el norte de la Contratación se beneficia de lo que pretendo que sea de la parte final, ¿no? La parte central de esta pequeña charla, que es la investigación directa de las fuentes originales que Beitia realizó en los archivos de la Casa de la Contratación, que evidentemente él lo hizo desde la funcionalidad de los archivos administrativos. Para él, salvo a lo mejor excepciones, algún documento de especial antigüedad, para él no era un archivo histórico. Para él era un archivo administrativo en el que tenía la posibilidad de entrar. Lógicamente, sus circunstancias eran muy diferentes a las nuestras cuando hoy trabajamos en la sección contratación. Bueno, pues voy a ir desgranando estos tres elementos fundamentales que confluyen en el texto del norte de la Contratación, de los dos primeros con brevedad, lógicamente, para a continuación, finalmente, y espero que dentro de los cánones de tiempo, si no tú me cortas, Gustavo, pues centrarme en la investigación archivística en la Casa de la Contratación. Efectivamente, la experiencia de gobierno de Beitia pues fue riquísima. Le vino posibilitada por la inserción en una de las redes familiares dominantes en la Casa de la Contratación, de la que formaban parte los Sanvítores, su patrón, su jefe, su protector, Jerónimo Sanvítores, y que pues, conectaba con apellidos que, si conocéis el interior de la Casa de la Contratación, pues lo conocéis seguro. El apellido Tello, por supuesto, que es el más tradicional, el que va a dominar en el siglo XVI. En el siglo XVII empieza a tener problemas, pero salva la situación enlazando con las nuevas estrellas dominantes, Villegas, Mañara, Gaviola, Sanvítores, etc. Beitia comienza su carrera política al servicio para ser útil a estas familias. Luego los va a superar, claro, conforme vayan pasando, sobre todo cuando llegue a la corte, evidentemente va a superar la influencia política de estos señores, de estas familias. Pero inicialmente el primer paso es beneficiarse de su protección. Y así será agente fiscal entre 1646 y 47. Ese oficio lo va a perder porque se va a vender en el contexto de la visita a la casa de Juan de Góngora y de las órdenes de beneficio y venta de oficios que va a haber a través de la figura del conde de Castrillo. Son temas sobre los que recientemente ha publicado un magnífico libro Alfonso Heredia López de la Universidad de Almería, que quisiera destacar y recomendar. Pero inmediatamente sus protectores le van a brindar la oficialía mayor de la tesorería. En 1653, además, va a tener la posibilidad de comprar una contaduría dentro de la contaduría de cuentas de avería. Y finalmente, dentro de un proceso relativamente breve, que en realidad lleva una década, él lo vive con mucha agonía, con mucha ambición, como le era propio, pero en 1659 consigue la tesorería, lo que lo convierte en uno de los 3 jueces oficiales, por tanto, en uno de los miembros de la sala de gobierno de la Casa de la Contratación. Cesa, evidentemente, en la oficialía mayor y se deshace también de la contaduría de Almería, que la vende a su amigo Francisco de Alberjo. Además, es decir, su influencia institucional ni siquiera se limita a la Casa de la Contratación, sino que también tiene una extensión en otros espacios sociales, las cofradías, que son fundamentales en la Sevilla de hoy del siglo XXI, que en la Sevilla del siglo XVII era absolutamente determinante. Lo tenéis ahí, lo tienen ustedes, perdón, en la capilla de los burgaleses, en la Hermandad de la Veracruz, en la Hermandad de la Santa Caridad, donde él tiene un protagonismo evidente junto a Miguel Mañara, uno de los miembros de esta red familiar que lo protege, en la capilla de Nuestra Señora de la Piedad, que aglutinaba a los vascos, a la comunidad vasca que había en Sevilla y en la cual él se integra por las raíces vizcaínas de su familia paterna, etc. Luego, efectivamente, Beitia escribe de algo que conoce muy bien,
Beitia sabe de lo que habla, como se le ha reconocido. Y además lo expresa dentro de unos cánones literarios que le vienen ya hechos. El de la literatura oficial indiana, es decir, la literatura oficial, entiendo, la que se realiza desde el poder con temáticas relativas a lo que este señor Solórzano Pereira, que era el ídolo literario de Beitia, pues denominaba la política indiana. Eso para él fue muy sencillo. Sevilla era una ciudad muy animada culturalmente, había muchas, lo que entonces se llamaba librerías, que no eran solo las tiendas de libros, sino también las bibliotecas. Sobre todo él se introdujo en el mundo literario del siglo XVII a través de dos bibliotecas fundamentales para él. Los ministros de la Casa de la Contratación tenían magníficas bibliotecas, pero sobre todo había dos en las cuales él se le abrió el mundo, el conocimiento de esta literatura oficial indiana que tuvo su época de oro, como bien sabemos, en el reinado de Felipe IV. Fue la biblioteca de el que él denomina su maestro, Juan Suárez de Mendoza, juez letrado de la Casa de la Contratación. Y además, adicionalmente, una de las bibliotecas más impresionantes de la España del siglo XVII, aunque su desarrollo máximo tuvo lugar en Madrid, cuando él se trasladó a Madrid, que es la biblioteca del Conde de Villaumbrosa, que durante un buen número de años fue simultáneamente asistente de Sevilla, el corregidor, digamos, y el presidente de la Casa de la Contratación. Conocer los libros, conocer la literatura oficial indiana, conocer ese mundo de los juristas que se educaban en Salamanca y se estabilizaban políticamente trabajando en la Casa de la Contratación, en el sistema polisinodial, en concreto en el Consejo de Indias. A él le abrió un mundo de posibilidades. Él se dio cuenta que no solamente tenía que ser un tesorero que escribía cuentas de cargos y datas, sino que también podía escribir un tratado erudito que fuera del servicio público, que le adornara a él intelectualmente y personalmente, que lo vinculara a una tradición literaria que él había empezado a admirar, Solórzano Pereira, Antonio de Herrera, Gaspar de Escalona y Agüero, etcétera, una serie de autores que a él le llaman muchísimo la atención, que le brindan un modelo humano, eso que pongo ahí, que yo llamo en el estudio el ministro literato, y que para escribir el libro le dan dos cosas, los modelos literarios, por supuesto, y también, lógicamente, fuentes de información. Beitia está citando en el norte constantemente las obras de la literatura oficial indiana y lo que no es la literatura oficial indiana. Entre sus influencias más importantes están algunas que encuentran en la diapositiva, de las cuales, bueno, no entraré en ellas individualmente por no alargarme, porque son perfectamente conocidas. Los tratados jurídicos históricos son los que quizás intelectualmente en la composición de su obra más le van a influir. Los que más cita, en cambio, son cuantitativamente, son las compilaciones de leyes y las ordenanzas. ¿Por qué? Porque el planteamiento de Beitia es muy de ir al documento. Es muy de ir a la fuente original. Entonces, estas ordenanzas, desde cierta perspectiva, son documentos. Por eso así nos explicamos que la investigación archivística, ese último de los elementos centrales de su obra, tenga tantísimo peso. Y es verdaderamente apasionante. Yo, como les decía, es lo que más he disfrutado mientras he realizado esta pequeña investigación sobre Beitia y el norte de la Contratación. Soy consciente de que sí, es el capítulo que quizás ha quedado más débil. ¿Por qué? Pues porque me he encontrado que no había tanta bibliografía como sobre los otros temas. En muchos casos, pues me daba cuenta de que estaba pisando, de que el terreno que pisaba se movía, lo que tenía bajo los pies no era terreno firme. Y claro, eso, bueno, hay que pagar una pequeña factura por eso. Pero es sin duda lo que más me ha apasionado, la investigación de cómo se investigaba en el siglo XVII, de cómo era posible concebir la actividad, hace 300 años, 400 años, la misma actividad que nosotros realizamos cotidianamente en el Archivo de Indias o donde sea. Destaco el Archivo de Indias porque, bueno, estos son fondos, los de Beitia son fondos que luego han terminado en el Archivo de Indias y, lógicamente, porque es el tema sobre el cual nos propone hablar Gustavo Veloso. Pero, claro, las condiciones eran muy diferentes. Las condiciones eran muy diferentes. Y creo que se entienden bien dentro un poco de ese planteamiento general que he propuesto sobre la propia historia del Archivo de Indias.
Beitia no trabaja en un archivo público como nosotros en el siglo XVII. En el siglo XVII ni siquiera existe el archivo de Indias como tal, y los archivos administrativos de entonces. Y también el primer archivo de la monarquía, antes de finales del siglo XIX, en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX, es un archivo secreto. Lo que caracteriza a los archivos no es su publicidad, es el carácter secreto de la información. Los papeles a los que nosotros pues, llegamos tan fácilmente en el archivo eran auténticos tesoros ocultos. La gestión era totalmente distinta a la actual. Si me apuntan, radicalmente la contraria. Los archivos de la monarquía eran secreto de Estado. Preservaban los arcana imperii y, por tanto, se caracterizaban por su inaccesibilidad. ¿Qué ocurre? Que Beitia reflexiona sobre ello, como antes lo ha hecho Antonio de León Pinelo en Madrid, en el ámbito del Consejo de Indias, vinculado a los proyectos de la recopilación de leyes de Indias, etc. Y se da cuenta de algo que es muy importante, y es que, claro, el secreto de Estado evidentemente tiene su lógica, también lo tenemos nosotros, ¿no? Ciertamente, ¿no? Pues para que las fuentes documentales sean públicas, pues tiene que pasar de un determinado tiempo, etcétera, ¿no? Evidentemente, el secreto de Estado, nos guste más o menos, sea más o menos popular o no, pero tiene unas funciones y tiene una justificación, ¿no? Pero claro, llevado al exceso, el secreto de los archivos finalmente derivaba en algo que no es deseable y en algo que no es para lo que realmente funcionaban. Los archivos eran secretos para que se pudieran conservar mejor, porque la conservación era fundamental en documentación, que lo que hacía era marcar, definir los marcos normativos en los que todos actuaban, quienes participaban en la cartera de Indias, en este caso, ¿no? Estamos en el ámbito de la Casa de la Contratación. Pero claro, el exceso de inaccesibilidad bastardeaba esa situación y la llevaba hacia el extremo contrario, hacia el olvido de ese marco normativo y, por tanto, el desconocimiento de ese marco normativo. Por tanto, se volvía contraproducente. Y él lo problematiza explícitamente en fragmentos como estos que tienen ustedes aquí en la diapositiva. Sintiendo la falta que hacía y los inconvenientes que ocasionaba estar cerradas en archivos las leyes, ordenanzas y cédulas dadas para el gobierno de la Real Audiencia de la Contratación de las Indias, ante ese problema propuse hacer una memoria, epítome o repertorio de ellas. Ha sido mi intento manifestar los tesoros son los documentos, nuestros documentos, los que ahora están en el archivo de Indias, los tesoros que navegando por tan poco cursados golfos y sondeando escondidas bahías y caletas, ha podido descubrir mi trabajo. Por tanto, alguien tenía que hacer el estudio literario sistemático de esos fondos archivísticos, pero muy pocas personas podían hacerlo, porque eran archivos cerrados, ante los que había que pedir licencia. Todos tenían que hacerlo. Beitia, aunque no ha quedado rastro documental de ello, como sí ha quedado rastro documental de las diligencias hechas por Francisco Ramos del Manzano para poder en los archivos del Consejo empezar la historia que nunca acabó del reinado de Felipe IV, pero Beitia también tuvo que hacerlo, pero lógicamente se le accedió, se le franqueó el paso a los archivos de la Casa de la Contratación. Muy especialmente a los archivos de la Contaduría Mayor, la persona clave para permitirle el acceso a esos fondos documentales, que en buena medida él mismo había creado como ministro de la Sala de Gobierno de la Casa de la Contratación, es este señor, ven esta sepultura que tenemos aquí, que se encuentra en la iglesia de la Hermandad de la Caridad, que antes mencionaba, de la cual era hermano, y de la cual era hermano también Fernando de Villegas, primer marqués de Paradas, que, bueno, aparte de todo eso que dice ahí, también era contador mayor de la Casa de la Contratación, compañero de Beitia en la Sala de Gobierno de la Casa de la Contratación y, por tanto, responsable principal del fondo más importante de los archivos de la Casa de la Contratación. Villegas, los demás colegas, por supuesto, evidentemente, cómo le iban a negar el paso, cómo le iban a negar la utilización de los papeles al tesorero, ¿no? A Beitia. Entonces, él pudo vencer el secreto de los archivos y realizó una investigación archivística
insisto, hasta donde llegan mis conocimientos, la primera investigación sistemática literaria que se realizó en lo que hoy es la sección contratación del Archivo de Indias. Lo que nosotros estudiamos hoy es la transformación, es un archivo histórico que derivado del archivo administrativo original. Un proceso que no es un proceso aséptico ni natural. Un proceso en el cual no ha intervenido solamente la mano del tiempo, que por supuesto, evidentemente, este y cualquier otro, el archivo administrativo se convierte en archivo histórico, lógicamente, con el paso del tiempo. Pero en el caso de la sección contratación y de este fragmento fundamental del Archivo de Indias, que tiene una gran querencia por parte de los archiveros, que en buena medida lo consideran la joya de la corona, uno de los fondos principales del Archivo de Indias, con toda la razón, se debe a un proceso de recreación literaria hecho por los primeros archiveros de Indias a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Un proceso complicado en el cual los papeles se reordenaron siguiendo criterios que luego con perspectivas muy posteriores ha sido criticado. Y un proceso que desgraciadamente conocemos mal. Aquí habría un trabajo de investigación importantísimo. ¿Cuál fue exactamente la intervención de los ilustrados de finales del siglo XVIII y del siglo XIX en el caótico archivo administrativo, ya muy antiguo, que se conservaba entre Sevilla y Cádiz? En gran medida hubo que traerlo desde Cádiz, porque la Casa de la Contratación se había trasladado a la ciudad de la Bahía, para convertirlo en la sección del archivo de Indias. Una de las cosas más bonitas de la investigación de Beitia es que nos permite comprender cómo eran, en plural, los archivos de la Casa de la Contratación. Cómo era la sección contratación antes de incorporarse al archivo histórico, al Archivo de Indias, y de que fuera reordenado y tratado, repensado literaria e intelectualmente por los ilustrados a cuyo frente se encontraba este señor que nos encontramos aquí, en un retrato maravilloso, que la imagen no es mía, evidentemente, la consigo de un blog de historia del arte importantísimo. Es Juan Agustín Ceán Bermúdez. El libro de Beitia nos permite hacer cierta arqueología del archivo y ver el estrato más profundo anterior a la intervención de Ceán Bermúdez y su equipo de trabajo, que es ya el que ha mantenido el Archivo de Indias hasta hoy, sin tocarlo, para bien o para mal. Lo que nos desvela es claramente que el archivo administrativo era muy diferente del archivo histórico actual. Los papeles eran los mismos, claro, pero la lógica interna, la manera de articularlos era bastante distinta. No era un único archivo monolítico como hay una sección contratación del Archivo de Indias. Era varios archivos vinculados solo a los oficios con obligación registral. Los libros particulares se perdían, por eso los encontramos en los testamentos, en los inventarios de bienes de protocolos notariales. Entre estos oficios, era por tanto un sistema polinuclear, eran un sistema de varios archivos vinculados a diferentes oficios, entre los cuales destacaban, pero no solamente esos que ven ahí, pero destacaban, y ahora son los que destacan en la sección contratación, aunque explícitamente no se nos muestre, la contaduría mayor, la contaduría de cuentas de averías y, desde luego, todas las escribanías, las diferentes escribanías que estaban en plantilla dentro de la Casa de la Contratación. Beitia trabajó en todos esos archivos, como trabajó también en el archivo del consulado, al cual él vinculaba dentro de la Casa de la Contratación y también dentro de los sistemas archivísticos de la Casa de la Contratación. E incluso, por supuesto, de vez en cuando utilizó su archivo personal. Pero, sobre todo, fundamentalmente, trabajó con el archivo el de su amigo, el de su compañero, el que llevaba Fernando de Villegas, y después el sobrino de Villegas, que también era gran conocido suyo. El archivo de la Contaduría Mayor, al cual él definió como el archivo general de todo el gobierno de esta audiencia. Era el archivo central
la sala de gobierno, a cargo del contador, claro, lógicamente, y de los diferentes oficiales que trabajaban en la contaduría mayor, que son muchas de las series pues, más tradicionales que nosotros podemos estudiar en la sección contratación, que a lo mejor podemos no saber que procedían originalmente, no genéricamente de la Casa de la Contratación, sino específicamente de la contaduría mayor. Los registros de navíos, los registros de pasajeros, los libros, los que ahora llamamos libros de provistos, etcétera. Muchas de nuestras fuentes de consulta, los libros de Hacienda, las fuentes más habituales de estudio de la sección contratación, en realidad formaban parte originalmente del archivo administrativo de la Contaduría Mayor de la Sala de Gobierno de la Casa de la Contratación. Entonces, Beitia, claro, tengo que ir, Gustavo, cuando tú me digas, por supuesto, voy abreviando. Él investigó en la contaduría mayor, voy sintetizando, insisto, y algo muy notable del norte de la contratación no es solamente que se construya sobre esta investigación histórica hecha fundamentalmente en la contaduría mayor, sino que Beitia se preocupó mucho de dejarlo bien explícito y bien marcado. Con una lógica, con unos procedimientos de trabajo que me parecen modernísimos, que en lo esencial, a lo mejor en los aspectos formales, pues claro, hay las peculiaridades del siglo XVII, por supuesto, ¿no? Pero en lo esencial, en el espíritu que le imprime su trabajo, no me parece excesivamente diferente de las exigencias metodológicas que nosotros nos planteamos a la hora de escribir nuestras investigaciones y dar pues, explicaciones sobre nuestras fuentes y de dejar un aparato crítico de notas que dé cuenta de las fuentes que hemos consultado y que hemos utilizado específicamente en cada uno de los fragmentos de los textos que presentamos. Eso es lo que hace Beitia, y Beitia lo hace en 1670. Beitia explica y manifiesta sus procedimientos investigadores y por tanto se le puede, es lo que más he disfrutado de todo, de verdad, ir al archivo de Indias a seguirle los pasos y a encontrar los papeles exactamente que él tuvo entre sus manos 350 años antes. Es una pasada, eso es algo verdaderamente fascinante. ¿Cómo lo hace explícito? A través de tres piezas. Las dos primeras son muy concretas, una serie de páginas donde él da unas explicaciones concretas que él considera pertinentes, y luego posteriormente un elemento que es transversal a todo el libro, el aparato de notas marginales, ¿no? Porque las notas, como ustedes ven, lo va presentando al margen, o la tradición tipográfica mayoritaria de la Edad Moderna, no única, pero sí mayoritaria, mucho más frecuente que ahora, desde luego. Son fundamentales en ese sentido el prólogo al lector, en el cual Beitia explica su proyecto en general, la metáfora del título, cuáles son sus objetivos, y luego explica una a una sus fuentes principales, a las que hoy, por tanto, puede perseguirse y buscarse en el archivo de Indias. Otra, la página de advertencias, donde como esas fuentes en el aparato de notas van a estar abreviadas, nos explica la sistematización de las abreviaturas de las fuentes que ha utilizado. Igual que nosotros ponemos AGI, ¿no? Pues él también tiene una página donde te dice que AGI es Archivo General de India. Claro, esas no son sus abreviaturas son otras, ¿no? Evidentemente. Pero también te las explicas para que puedas entender el aparato de notas, porque el aparato de notas luego ya te va a acompañar absolutamente durante toda la obra. Y te va a identificar la fuente exacta, el documento exacto, con el folio, la página, el volumen, el libro, el legajo, tal como estaba en el siglo XVII, claro, evidentemente, del cual extrae la información con la cual escribe ese fragmento concreto. ¿Cuál es la diferencia, yendo a lo esencial, entre lo que hacía Beitia en el siglo XVII y lo que hacemos nosotros en el siglo XXI? Así pueden identificarse algunos con más facilidad, otras con menos. En algún caso concreto, reconozco que no, ya he terminado por darme por vencido, ahí pasa algo que, bueno, pues a lo mejor es un problema verdaderamente estructural, o a lo mejor es que, bueno, pues yo sencillamente no caigo en la clave y, bueno, pues ya que venga otra persona y lo solucione. Pero la inmensa mayoría de las fuentes archivadas, sobre todo las centrales, sí, las centrales están todas identificadas. Él presenta, explica, incluso define físicamente los libros de ordenanzas, que
se conservan en los, bueno, todos son de contratación, evidentemente, en los legajos 5091 y 92, los libros de títulos, títulos de la Casa de la Contratación, es decir, lo que ahora se llaman, siguiendo esa terminología ilustrada de Ceán Bermúdez en adelante, los libros de Provisto, que, como recuerdo, es una fuente muy común, que quizá vosotros hayáis utilizado incluso con frecuencia, están en contratación 5.784, 5.785 y siguientes, pero para ya cronologías posteriores a la de Beitia. Los que él denomina los libros de acuerdos, que se encuentran en la sección contratación entre los legajos 4.989 y 4.990. El libro de autos de gobierno, que está confundido con los libros de acuerdo. Ahí se ve un poco la confusión en la que a veces incurrían los ilustrados. Creo que a Beitia, si Beitia pudiera hoy trabajar en la sección contratación, inicialmente le costaría un poco acostumbrarse. Evidentemente tendría que hacer frente a mucha diferencia entre lo que existía en el siglo XVII y lo que existe en el siglo XXI, que está en el 4990b, y la que es su fuente principal y la que fue la fuente principal documental también de Earl Jefferson Hamilton en la década de 1920, que lo fue porque leyó a José de Beitia, comprendió la metodología de Beitia y aplicó a una obra de moderna historia económica la metodología de una obra de historia jurídica del siglo XVII, en un proceso que me pareció absolutamente fascinante para dedicar incluso una propia charla específicamente sobre eso, pues lógicamente sería excesivo, que para la época correspondiente a Beitia pues se corresponde con los legajos 5.167 a 5.181, pero bueno, rebasando la cronología de Beitia, pues lógicamente es una serie más amplia. Quienes lo conozcáis sabéis que son un número de legajos bastante importante, ¿no? Aquí traigo la reproducción, pues por ejemplo, del libro de autos de gobierno, que fue quizás el hallazgo más inesperado, el que por los catálogos de la sección contratación no había manera de localizarlo y, bueno, pues un día, siguiendo a los otros libros de acuerdo, pues salió tal. Era imposible confundirse porque la definición, la presentación física de la fuente que realiza Beitia es tan exacta. Se corresponde también que cuando tú tienes el documento delante, dices, vamos, incuestionablemente el libro que me está presentando Beitia en el norte de la contratación, incuestionablemente es ese. Y cuando él lo cita tantas veces, este es exactamente el papel que estaba mirando, el que estaba leyendo, te vas a los folios en la nota tal y coincide milimétricamente. Ese es exactamente el papel que 350 años antes Beitia tenía en sus manos para escribir el norte de la contratación. Entonces, se le puede seguir la pista a Beitia muy bien, muy bien. Claro, hoy lo hacemos con unos planteamientos que él no podría ni haber sospechado, pero que en cierta manera es una actualización de lo que él mismo quería. Él lo que dejó escrito explícitamente en el norte de la contratación era que él quería dar luz pública a los documentos que eran secretos. Pero que para que eso tuviera garantías, el aparato de notas se configuró para lo mismo que es hoy, como un mecanismo de verificación. Si surgía cualquier duda con algo que él decía, él se preocupó muy bien de dejarnos que sus fuentes de información procedían del libro. ¿Dónde tengo el puntero? Que no. Del libro de cartas de 1638 al folio 218, es decir, lo que hoy es contratación 5170 y lo que sea, ¿no? Que su fuente de información aquí es ese libro de autos de gobierno exactamente en el folio 54 y en el folio 79. O que también ha revisado el libro de acuerdos del año de 1623, contratación 4.990A, una cosa por el estilo, exactamente en el folio 153, relativo al año 1638. Se trataba, por tanto, de un pensamiento circular, un planteamiento de ida y vuelta. Para sacar lo que había en el archivo, había también que abrir el camino para quien lo deseara, quien lo necesitara, pudiera volver. Tal como podemos hacerlo nosotros. Y al hacerlo nos encontramos el hallazgo más concreto, más preciso de las huellas de Beitia. A veces sus fragmentos están incluso subrayados manualmente. Yo creo que fue él, no lo puedo demostrar, pero creo que fue él. Todo el mundo me dice que sí, ¿no? Quizás porque bueno, me quieren dar la razón en eso y no desilusionarme, ¿no? No se puede demostrar positivamente tal cual. Yo pienso que sí, porque es demasiado abundante, ¿no? Entonces, ahí es donde lo encontramos con mayor precisión. Eso tiene su sentido, pero en un sentido diferente para nosotros es también la manera más pura, más directa de encontrarnos con la investigación de las fuentes en el propio siglo XVII. Por tanto, en el momento en el que mejor podemos comprender que nuestro oficio
lo que nosotros hacemos cotidianamente en el archivo, si bien es lógico que ha tenido una explosión fundamentalmente en el siglo XX, que nosotros nos encontramos con el archivo público del siglo XX, en realidad nuestro oficio, lo que hacemos, tiene unas raíces históricas muy antiguas que debemos conocer y apreciar. Y creo que precisamente para ello este magnífico simposio que nos propone el profesor Gustavo Veloso creo que nos ayudará bastante. A mí, por lo menos, seguro que sí. Así que os agradezco la atención, os pido disculpas por haberme excedido en el tiempo un poco, espero que no demasiado, en el tiempo que se me concedió. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención.